Entropía. ¿Qué es la entropía? ¿Y qué es lo que tiene que ver la entropía con esta crisis pandémica que estamos viviendo en la actualidad? Hola, soy Chacor Gracia Segura. En este vídeo voy a intentar abordar esta cuestión desde diferentes marcos, entre los que voy a establecer diversas analogías para aportar una visión complementaria que nos permita ver cómo vivir de forma que podamos protegernos al máximo esta situación que estamos atravesando. A lo largo de esta charla iremos viendo a qué nos referimos con esta entropía social y esta entropía epigenética que de alguna forma haremos corresponder con el mundo macroscópico y el mundo microscópico para entender qué es lo que podemos hacer al respecto. Así que, si estáis preparados, preparadas, empezamos y lo vamos a hacer desde el punto de vista, digamos, más técnico-científico. Mirad, esta es la portada de la revista Investigación y Ciencia, dedicada a las máquinas moleculares, que está dedicada al que fue Premio Nobel de Química en el año 2016, por haberse inventado este ingenio que veis en esta imagen animada, ni más ni menos que una máquina producida, fabricada a escala nanométrica y capaz de generar esta suerte de movimiento, entre comillas, aparentemente perpetuo, para que veamos de lo que es capaz ya el ser humano con sus conocimientos y tecnología actuales. A partir de aquí, una pregunta. ¿De qué depende que un proceso sea espontáneo o no? ¿De qué depende que algo que potencialmente puede ocurrir en todas las personas, en realidad ocurran en unas personas y en otras no? Vamos a abordar esta pregunta desde un punto de vista termodinámico. Aquí vemos una animación del virus de Kerberos, en el que podemos ver su característica proteína Spike saliente, con sus diferentes partes constituentes diferenciadas con distintos colores. Vamos a ver una imagen tridimensional de esta misma proteína. Realmente está formada por 3 proteínas diferentes, podemos distinguirlas por 3 colores diferentes. Y en esta nueva imagen vemos como hay una parte de estas 3 proteínas que está dotada de movimiento. Y es el movimiento que parece ser es necesario para que actúe como una llave que encaje en el cerrojo. El cerrojo sería otra proteína, en este caso pintada de color violeta, saliente de la membrana celular. Si se produce el enganche, pues es el requisito para que el virus acceda al interior de la célula. Pero ¿por qué en algunos casos este proceso ocurre y en otros casos no ocurre? Veamos lo que nos dicen una serie de publicaciones científicas. ¿En qué se centran? No nos importan todos los términos, pero sí en qué se centran. Mira, publicación número 1. Mi ARN predicho de bla, 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 asociados con la patología viral epigenética y la detección de nuevos fármacos posibles para el carabrab. ¿En qué se centra esta publicación? Pues vemos como hemos destacado del abstract la parte en que hace alusión al análisis de energía mínima libre. Las siglas están por sus términos en inglés, Minimal Free Energy, y entropía regional. Primera mención a la palabra entropía y también muy importante a la energía libre, de términos termodinámicos que iremos abordando más adelante y de cuyo cambio parece que depende cómo evolucionan estos procesos.
Más adelante, referencia a que las mutaciones elevaron ligeramente los valores de la energía libre mínima y la entropía de los miARN precursores. De nuevo, lo único que nos interesa es resaltar de qué términos dependen muchos de los estudios que se están realizando. A propósito, cuando hablamos de la epigenética, aclarar que nos estamos refiriendo a la rama de la genética que tiene en cuenta la acción de determinados inhibidores del código genético, como pueden ser estos radicales que vemos aquí pintados por una bola de color azul que representa un átomo de carbono y 3 de color amarillo que representan átomos de hidrógeno. En este caso estamos hablando de radicales metilo, que cuando se insertan en una parte del código genético, lo que hacen es bloquear y, por tanto, inhibir la expresión de los genes que están ubicados en esa posición. Si lo que vemos es que, y se sabe que eso depende en gran medida de nuestro estado emocional, hábitos o incluso traumas pasados, que se ubiquen o se liberen esos inhibidores del código genético. Así que vemos que el primer estudio que hemos aportado tiene en cuenta, digamos, la patología viral epigenética y su interacción con el virus del Kereberebe. Publicación número 2. Comprendiendo las consecuencias moleculares y funcionales de la dinámica del epigenoma en el destino celular, el envejecimiento y las enfermedades. En el abstract se destaca que estos eventos están altamente asociados a cambios drásticos en la expresión génica en una población celular, a menudo regulados por el epigenoma. Y recordamos, el epigenoma es una parte de nuestro código genético que está condicionado por bloqueos asociados a nuestros hábitos, emociones o incluso potencialmente traumas pasados. Y vemos cómo concretamente aquí se hace uso de este término con el que hemos introducido la charla, con la que le hemos dado parte del título a la charla, que es el de entropía epigenética. Se dice que en esta disertación demostramos que la replicación del ADN conduce a una ventana transitoria de entropía epigenética. ¿Qué será la entropía? ¿Por qué es tan importante? Y más referencias a este término en el abstract de esta publicación. Pasamos a la tercera publicación, titulada Mantenimiento de límites en la teoría de sistemas vivos y la teoría de la entropía social. Aquí es donde se acuña el otro término usado en el título de la presentación, entropía social. En el abstract se dice que primero se analiza el papel de la frontera de la teoría de sistemas vivientes y luego se pasa al análisis y comparación del mantenimiento de la frontera en la teoría de la entropía social. Así que este término de entropía se usa también en este ámbito, digamos, muchísimo más macroscópico, que es el ámbito de la sociedad. Se menciona también que entre los temas tratados se encuentran el control de límites para los flujos de materia-energía y el control de límites para los flujos de información. Veremos más adelante también la importancia de la interrelación que hay entre entropía e información. Publicación número 4. Solo para seguir corroborando la importancia del término, del concepto de entropía en estudios como medidas de entropía topológica y termodinámica para la pandemia del CREP a través de la teoría de grafos. Y más adelante, referencias concretas como la resalta en color. También hemos obtenido una expresión analítica de las entropías termodinámicas de árboles pandémicos en función de R0, el nivel de reproducción y el nivel de propagación utilizando los grupos de productos de corona anidados. Seguimos. Publicación número 5. La dinámica de la entropía en los brotes del Kereberebe.
abstract destacamos cómo dicen que un modelo sólido de la dinámica de la pandemia y una elección coherente de la métrica de transmisión son cruciales para una comprensión profunda de la fenomenología macroscópica y estrategias de mitigación mejor informadas. Y concretamente en este estudio proponemos un marco estocástico de Markov diseñado para describir la evolución de la entropía durante la pandemia de Kreberev junto con la tasa de reproducción instantánea. Publicación número 6. Entropía termodinámica no extensa para predecir el comportamiento dinámico del Kreberev. En el abstract, de nuevo, referencias a esta importantísima magnitud termodinámica. Pasamos a la publicación número 7, cobertura de la pandemia de Kreberev mediante medidas de entropía. De nuevo, referencia a este concepto y además usando indicadores de fenómenos críticos y de colusión en el ejemplo de las caídas del mercado de Bitcoin. O sea que el mismo tipo de indicadores que se hacen para predecir las caídas del mercado de Bitcoin, desde una equivalente formulación matemática de estos indicadores, se usa para hacer una predicción de la evolución de la pandemia, usando conceptos como la entropía de Shannon, entropía aproximada, entropía de permutuación y entropías basadas en la recurrencia, pero sea como sea, entropía. Publicación número 8, pronóstico de pandemias basado en entropía. De nuevo, en este artículo desarrollamos un enfoque termodinámico basado en las estadísticas relacionadas con la ciudadanía total de un país. Representa una herramienta novedosa para evaluar el momento de máxima difusión de una epidemia o pandemia. Publicación número 9, muy interesante, más específica todavía. Título: las mutaciones en las proteínas de pico de Kreberev seleccionan los cambios de aminoácidos, lo que aumenta la estabilidad de las proteínas. Vemos cómo nos dicen de la importancia de las proteínas para comprender la evolución de Kreberev y cómo para determinar esta estabilidad se recurre a una descripción general de la energía libre de Gibbs. Concretamente, este término, desde un punto de vista matemático, se suele designar, como vemos aquí, por esta expresión que se lee como delta G. Delta, la letra griega delta, suele representar el cambio. Y la letra G es la que se le asocia a esta magnitud termodinámica conocida como energía libre de Gibbs en honor a la persona que la acuñó. Pues bien, el plegamiento de proteínas se rige por el principio termodinámico de la energía libre de Higgs, que establece que la secuencia de aminoácidos de una proteína determina su estructura nativa. Esta estructura nativa tiene un mínimo en la variación de la energía libre de Higgs. Cuando ocurre una mutación en la secuencia de aminoácidos de una proteína, también seguirán cambios en la energía libre de Higgs. De tal manera que en la ingeniería y el diseño de proteínas, la predicción de cambios de la energía libre de Gibbs se utiliza habitualmente para la optimización enzimática o la estabilidad de los complejos de proteínas. Así, los investigadores del estudio actual demostraron recientemente que esto podría funcionar como un predictor de mutaciones que causan desestabilización o daño a la proteína, en este caso en un contexto de cáncer. Así que, de la variación de la energía libre de Higgs, delta G, en las mutaciones del Kreberev, se determina la estabilidad de la proteína. Así que vemos que hay dos magnitudes termodinámicas, una es la entropía y la otra la energía libre. Precisamente energía libre tenía que ser el término de las que vemos que muchos estudios científicos establecen la evolución de la pandemia. Publicación número 10. Vamos a revisar un total de 12 publicaciones antes de cambiar el enfoque. Título: cálculo del cambio en la energía libre de Gibbs
de una unión mejorada del inhibidor de la alfa-cetoamida asociada con variaciones genéticas de la proteasa principal del carabaraba. Cuando entramos a leer el abstract, nos encontramos que para predecir el efecto de estas mutaciones utilizan un software, y en este software, al mutar los residuos, que es un término matemático, podemos ver que el cambio en la energía libre de Gibbs de la unión del inhibidor indicaría si la mutación penaliza la unión del inhibidor de forma significativa o no. Publicación número 11, título aún más específico que los anteriores, porque la nueva proteína de PICU de carabaraba interactúa tan fuertemente con la proteína ACE2 humana. Una respuesta termodinámica. Y en el abstract encontramos que el estudio comparativo entre el anterior y el actual carabaraba de esta proteína S con la proteína AC2 de las células, de la pared celular, de la membrana celular, revelan un patrón intrincado de enlaces de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Y, cómo no, una energía libre de Gibbs de unión considerablemente más fuerte para el virus posterior. Así que la evolución en esta magnitud termodinámica, la evolución en la energía libre de Gibbs, establece en qué dirección va a ir evolucionando el virus. Nuestro estudio en silico analiza los aspectos estructurales y termodinámicos cruciales de las interacciones que involucran los RBD del anterior y el actual carabaraba con la proteína AC2, etcétera, etcétera. Es un lenguaje bastante técnico, pero de todas maneras vemos que en él podemos extraer lo que nos interesa. Vemos que dice, revelando un patrón intrincado de enlaces de hidrógeno, interacciones hidrófobas y estimando una energía libre de unión, que es consistentemente mucho más negativa que en el caso del actual carabaraba que en el anterior. Por eso es que hay una evolución en cuanto a la espontaneidad de ese proceso. Una imagen extraída de esta propia publicación en la que hay una comparativa entre los aminoácidos de las proteínas mencionadas en el sentido de cuáles interaccionan con cuáles. Y por último, publicación número 12, perspectiva termodinámica de las infecciones virales, fórmulas empíricas, composiciones moleculares y propiedades termodinámicas de los virus, bla, bla, bla. Asimismo, vemos en el abstract referencias a las propiedades termodinámicas de los viruses. Y como se dice que se encontró que la energía de Gibbs, se refiere por supuesto a la energía libre de Gibbs, estándar de crecimiento de las nucleocápsidas del virus eran significativamente más negativas que la de su tejido huésped. La relación de las energías de Gibbs de crecimiento de las nucleocápsidas del virus y de la célula huésped es mayor que la unidad. Destacamos que la energía de Gibbs de crecimiento de los virus más negativa implica que la multiplicación del virus tiene una fuerza impulsora mayor que la síntesis de los componentes de la célula huésped. Y así, al manipular la composición química del virus, se puede disminuir la virulencia del mismo y la energía libre de Gibbs de su crecimiento será menos negativa. Llegados a este punto, estamos preparados para hacer el cambio de la visión más técnico-científica a la visión holística, que vamos a introducir desde diferentes marcos. El de los chakras del yoga, los 7 principios herméticos descritos en un libro muy antiguo, el Kybalión, el árbol de la vida cabalístico, las cartas del tarot, las 3 gunas del yoga, la medicina tradicional china y el chamanismo. En esta imagen recordamos lo que ya se ha expuesto en vídeos anteriores y
se detalla muy pormenorizadamente en mi libro, La nueva ciencia de la analogía, el esperado puente entre la física y el yoga. Esta correspondencia entre estos 7 grandes campos de la física, incluyendo todas sus fuerzas, y los 7 chakras del yoga. Siendo ahora de interés la correspondencia entre el tercer chakra, Manipura, y los principios de la termodinámica, área a la que ya hemos dedicado un par de vídeos que se han subido a YouTube también. Además, exponemos aquí, como está hecho en uno de los capítulos del mencionado libro, la correspondencia, valga la redundancia, entre los 7 principios herméticos, los 7 chakras, los 7 campos de la física y las 7 propiedades esenciales de la física. De nuevo enfocados en el ámbito del tercer chakra, termodinámica, cuya propiedad esencial es, según se vea del punto de vista o del contrario, la estructura o la entropía, como pares de opuestos de alguna forma, a los cuales les corresponde el principio hermético de correspondencia. Este principio reza que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Y lo que quiere decir es que hay unos mecanismos de semejanza entre los diferentes planos de realidad constituidos en el ser humano en particular y en la naturaleza en general. Por eso, por este principio de correspondencias, que vamos a intentar ver el encaje entre la entropía social, lo que es arriba, el mundo macroscópico, y la entropía epigenética, lo que es abajo, el mundo microscópico, celular, viral. Aquí vemos la correspondencia entre los 7 chakras del yoga y el árbol de la vida cabalístico. Vemos como al tercer chakra, Manipura, le corresponden las esferas cabalísticas de Hot y Netzach. Asimismo, vemos como entre las 10 esferas hay 22 conexiones o emanaciones, a cada una de las cuales le corresponde uno de los 22 arcanos mayores de la baraja de cartas del tarot. También establecemos una correspondencia con el árbol de la ciencia que he creado, a imagen y semejanza del árbol de la vida para mi libro antes mencionado, en el que se pueden apreciar las leyes concretas de la física que por semejanza se corresponderían con cada una de las sefirot. Aquí es donde nos vamos a centrar, porque es que a la esfera de Hot le hacemos corresponder la ley de la conservación de la energía, primer principio de la termodinámica, y a la de Netzach, la ley de aumento de la entropía del universo, segundo principio de la termodinámica. Vamos a hacer ahora un zoom para precisamente centrarnos en este dominio que nos permite apreciar como las 3 cartas del tarot que permiten el acceso a la esfera de Tiferet, que vendría a corresponderse con el 4.º chakra, Anahata, son precisamente el diablo desde la esfera de Hot, la templanza desde la de Yesod, 2.º chakra por el canal central, y la muerte desde la esfera de Netzach. Veremos que eso nos aporta una información muy, muy, muy valiosa. Como hemos dicho, a la esfera de Hot le hacemos corresponder la ley de conservación de la energía, y a la de Netzach, la ley de aumento de la entropía del universo. Y ya podemos ver, nos lo sugiere en la imagen animada de abajo a la derecha, que la entropía tiene que ver de alguna forma, aunque no exactamente, con el desorden de un sistema. Aquí aportamos la ampliación de la imagen introducida anteriormente, en la que nos centramos de nuevo en este ámbito, ahora desde el punto de vista del árbol, entre comillas, de la ciencia, en la que hemos sustituido las esferas de Hot y Netzach por la ley de la conservación de la energía y por la ley del aumento de la entropía del universo. Y ahora es cuando estamos preparados ya para ver qué relación guardan estas 2 leyes
con la energía libre de Higgs, delta G, que aparece ahora arriba a la izquierda. Término que vemos que depende de otros dos términos que en este caso están restándose. El primero de estos dos términos, que aparece como delta H, se conoce como variación de la entalpía. Y aunque es un poquito técnico y puede ser algo confuso, vamos a decir que podemos interpretarlo como algo equivalente a la variación de la energía para procesos que transcurren a presión constante. Y aunque esa es una simplificación, permite abordar esta relación de una forma un poquitito más clara, pues la gran mayoría de los procesos en la naturaleza ocurren aproximadamente a presión constante, ya sea al aire libre, a presión atmosférica, o ya sea dentro de un organismo vivo, pues a una presión arterial más o menos con pocas fluctuaciones. Así que vamos a pensar que la variación de entalpía, delta H, equivale a la variación de energía que se produce entre un sistema y sus alrededores, y por eso lo relacionamos con la esfera cabalística de Hot. Mientras que delta S está como indicador de la variación de la entropía, lo cual, como hemos mencionado anteriormente, tiene que ver con la tendencia a ordenarse o a desordenarse de un sistema. Y sabemos por la segunda ley de la termodinámica que, considerado en todo el universo, esta variación tiene que ser siempre tendiente a aumentar ese desorden. Lo que sucede es que dentro del universo realmente no hay ningún sistema que esté absolutamente cerrado y aislado. Todos los sistemas en los que ocurren cualquier tipo de proceso tienen la posibilidad de intercambiar, si no al menos materia, sí energía con el exterior. Así que al final lo que vemos en esta relación, delta G igual a delta H menos T por delta S, a propósito, T es la temperatura, es que la evolución de un proceso va a depender, de un lado, de si el sistema en el que se produce ese proceso intercambia energía con el exterior en forma de calor, si de alguna forma libera energía, lo cual ocurre, por ejemplo, en una reacción química cuando esta es exotérmica, o si la absorbe, lo cual ocurre cuando una reacción química es endotérmica. De suerte que cuando se libera energía en forma de calor, va a contribuir a aumentar la entropía del entorno. Y por otro lado, depende también de que la entropía del propio sistema, el grado de ordenación o de desorden, aumente o disminuya. Así que del balance entre estos dos términos, si queréis, uno nos dice en qué grado desordenamos nuestro entorno y el otro dice en qué grado nos desordenamos nosotros mismos si nos ponemos nosotros en la situación de ser el sistema, del balance de esos dos términos va a depender la evolución de la energía libre. Y según si esa evolución es en el sentido de aumentar o de disminuir, es que el proceso va a ser espontáneo. Lo que vemos en la parte central de la pantalla es que una reacción química o cualquier proceso en general es espontáneo cuando delta G es menor que cero. Por lo tanto, cuando la variación de la energía libre de Higgs es negativa, o sea, cuando hay una disminución de la energía libre de Higgs. Y en el contexto que hemos hablado antes del virus del Kereberebe, precisamente lo que, digamos, entre comillas, se desea, lo que es deseable, es que ese proceso entre la proteína Spike y la proteína ACE2 de la membrana celular humana no sea espontáneo, no se produzca. Vamos a exponer ahora cómo hacemos corresponder estas dos magnitudes, delta H, variación de entalpía, y delta S, variación de entropía, con dos partes funcionales del organismo humano desde el punto de vista de la medicina tradicional china, como lo son el hígado, órgano asociado al elemento madera, que haremos corresponder con delta H. Sabiéndose que
por su emoción negativa característica, que es la ira, la rabia, el enfado, la cólera. Podemos ver en él este rasgo de cuando está muy fuera de sí, proyectar hacia afuera, digamos, una energía que va a ser desestabilizadora para quien esté en nuestro entorno, para quien esté a nuestro alrededor. Y por otro lado, hacemos corresponder delta S, la variación de entropía, con el bazo y el páncreas, que están considerados como una única entidad en medicina tradicional china, asociados al elemento tierra, y que cuando está fuera de su centro tiene como emoción característica la preocupación, por cuya influencia pues uno se suele dejar llevar por el abandono, lo cual le dirige hacia un grado de desestructuración interna, de desorganización, de degeneración interna. Veremos cómo estos dos órganos de la medicina tradicional china se corresponden con dos pares de opuestos conocidos en el yoga como rayas guna y tamas guna, los cuales cuando son armonizados, cuando se transfieren mutuamente una energía característica que tiene rayas, que es más cálida, que nos empele a la acción, y la otra energía o cualidad de la naturaleza como es tamas, que nos asienta más en la receptividad, en la pasividad. Cuando estas dos suertes de energía se retroalimentan, como vemos en la imagen central, de la forma que lo hace, la energía eléctrica y la energía magnética en un circuito eléctrico con un condensador y una bobina, podemos romper el círculo vicioso que está pintado en sentido antihorario de color rojo y establecernos en lo que conocemos como o denominamos como cuadratura del círculo en sentido horario pintado de color verde, y despertar dentro de nosotros, elevar dentro de nosotros una suerte de energía vital ascendente que se asemeja al pico de resonancia que se produce en el tipo de circuito eléctrico que contiene estos dos componentes, digamos, que son capaces de almacenar energías opuestas, eléctrica y magnética, introducido anteriormente. El que el pico de esa energía vital o corriente eléctrica, en caso del circuito eléctrico de corriente alterna, sea mayor o menor, depende del tercer vértice del triángulo, conocido como Sattva Sattva Guna, que asociamos en medicina tradicional china a los riñones y que tiene que ver con la pureza. Pues cuanto mayor es el grado de pureza, cuanto menor es el grado de resistencia interna, mayor es el valor del pico de resonancia, así como se pone de manifiesto al estudiar este tipo de circuitos eléctricos. Curiosamente vemos una alusión a estas características en un texto clásico de chamanismo, escrito por Carlos Castañeda, un discípulo del conocido chamán Don Juan Matus, en el que, reproduciendo una de las conversaciones que tuvieron, en la que Don Juan Matus ubica precisamente como partes esenciales de la vitalidad del ser humano la zona del hígado y la vesícula biliar por un lado y la zona del páncreas y el bazo por otro, le pregunta Carlos Castañeda a su maestro, Don Juan, de qué manera los humanos apartan esta energía de estos centros vitales, y le dice: a través de las preocupaciones, por un lado, dejándose arrastrar por el estrés, por el otro. Y así hemos querido hacer corresponder las preocupaciones con tamas guna y el estrés con rayas guna, y destacarlas como dos de los grandes obstáculos que tenemos que vencer, o dos de las grandes trampas en las que tenemos que evitar caer.
¿Para qué? Para que nuestro, entre comillas, delta H, nuestro, entre comillas, delta S, para que nuestra variación de entalpía, lo que proyectamos hacia afuera o lo que permitimos que de fuera proyecten hacia nosotros, y lo que concierne a la propia autogestión de nuestra estructura interna, delta S, se mantengan dentro de unos rangos en los que nuestra energía libre está salvaguardada, está realmente en equilibrio con el discurrir de la vida. Como hemos dicho y queremos ahora reafirmar, los tres aspectos importantes que han aparecido se conocen como las tres gunas y se corresponden con las tres cartas del tarot. El diablo, rayas guna, por el que podemos caer en la trampa que nos impide conservar la energía, en este caso la energía sexual. Tamas, la carta de la muerte por la que cuando nos abandonamos, nos entregamos al deterioro inevitable asociado a la segunda ley de la termodinámica. Sattva, el camino en medio por el que tenemos que velar, equilibrio, en el que vemos como la energía vital es vertida de una copa a la otra y viceversa sin que se pierda ni una sola gota. Tanto más cuanto mayor es el grado de pureza en uno. Estas tres cualidades, lo vimos en una presentación, vídeo anterior, podemos verlas muy bien caricaturizadas en Don Quijote, el guerrero fantasioso, rayas guna, Sancho Panza, el servidor escudero realista que no ve más allá de lo que puede tocar, y Don Miguel de Cervantes, el creador de la obra. Así que, muy centrados en este tercer chakra, vamos a ver qué aspectos podríamos también trabajar para reforzar delta S y reforzar delta H. Para reforzar delta S, que tiene que ver con la estructura interna, recomendamos la práctica de asana, la práctica de posturas físicas de yoga. Cada postura tiene una estructura, tiene una forma, y esa forma guarda una energía y una información. Al ordenarlas adecuadamente, estamos ordenando energéticamente nuestro ser. Para reforzar delta H, nuestra variación de entalpía, nuestra forma de relacionarnos con el exterior, recomendamos la práctica de pranayama, ejercicios respiratorios, precisamente a través de la respiración. Es como mantenemos ese equilibrio con el exterior, sobre todo a nivel emocional. Y aquí volvemos de nuevo a retomar la visión técnico-científica de la mano de otra publicación de la revista Investigación y Ciencia, en la que se expone cómo la vida se erige contra la entropía. Y asimismo se argumenta cómo, de hecho, cada célula de nuestro cuerpo lo que hace es intentar preservarse a sí misma, preservando su estructura, liberando calor, llevando a término una serie de procesos que tienen como resultado liberar calor al exterior. Y así mantienen esa organización interna a costa de desorganizar su entorno, lo cual es inevitable según la segunda ley de la termodinámica. Vemos cómo se expone en este tratado mencionado que una célula viva se encuentra en un estado de desequilibrio de baja entropía que se caracteriza por un alto grado de organización estructural, y esto es lo que somos nosotros también, o al menos potencialmente como seres vivos, digo, poco entre comillas, depende de cada uno y cada una. Para mantener ese estado, una célula debe liberar parte de la energía que obtiene de su entorno en forma de calor, aumentando así la entropía de
los alrededores lo suficiente como para no violar la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver que realmente lo que nos interesa sobre todo es cómo es la vida alrededor del equilibrio. Por ejemplo, un proceso extraordinariamente elemental, la reacción química de formación del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Realmente puede suceder en ambos sentidos. Se puede formar amoníaco a partir de moléculas de N2, nitrógeno, y de hidrógeno, pero también puede suceder lo contrario. El amoníaco se puede descomponer, disociar en estas dos moléculas. La reacción puede suceder en un sentido del contrario cuando está en el ámbito en el que delta G, la variación de la energía libre, está alrededor de cero. Dependiendo de que sea un poquito positiva o un poquito negativa, la reacción se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda. La reversibilidad de estos procesos que están alrededor del equilibrio es muy interesante. En esta imagen vemos como, por ejemplo, si aumenta la presión, se favorece la formación de amoníaco. Si disminuye la presión, se favorece la formación de moléculas de hidrógeno y de nitrógeno. ¿Por qué? Porque estamos en esa zona en la que un pequeño cambio en el contexto afecta al signo de la variación de la energía libre de Higgs. En esta imagen vemos cómo varía en función de la presión el tanto por cien de amoníaco que se ha formado, y en la imagen de la derecha vemos cómo varía en función de la temperatura. Pues algo parecido le sucede, por ejemplo, a la molécula de hemoglobina de nuestros glóbulos rojos en cuanto al proceso que tiene que ocurrir para que enganche así 1, 2, 3 o hasta 4 moléculas de oxígeno, que es el máximo que puede transportar. Pequeños cambios en la presión pueden suponer que la hemoglobina capte y enganche así las moléculas de oxígeno o que las libere. Vemos en estas gráficas precisamente cómo es la curva de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno y en función también del pH, un indicador muy importante de este tipo de procesos. Así que vemos que en el equilibrio los procesos reversibles son importantes para que en nuestro cuerpo pueda ocurrir en un sentido o el contrario a aquello que necesitamos en cada parte del mismo. Volvemos a la proteína Spike y volvemos a formularnos la pregunta de qué es lo que tiene que ocurrir para que ese proceso de enganche sea espontáneo. Ya hemos visto que definitivamente tiene que ver con la variación de la energía libre, delta G, lo cual depende también de la temperatura, de la variación de entalpía y de la variación de entropía. Y aquí la pregunta que formulo es, ¿habrá una correspondencia entre estas variaciones a nivel microscópico y la forma en que nos estamos nosotros comportando a nivel macroscópico? Hemos dicho ya que para que un proceso, una reacción química, cualquier tipo de proceso sea espontáneo, delta G tiene que ser menor que cero. Así que al final, dado que delta G es delta H menos T por delta S, del balance entre delta H y T por delta S va a resultar que un proceso sea o no espontáneo. Y ahí hay 4 posibilidades, porque tanto la variación de entalpía como la variación de entropía pueden ser positivas y negativas. De esas 4 posibilidades resultará y la temperatura de un proceso sea espontáneo o no, y así se respete la segunda ley de la termodinámica. Ya hemos dicho anteriormente que la variación de entalpía tiene que ver con el aumento de la entropía en los alrededores, y en esta expresión la variación de entropía se refiere a la propia, pero dentro del sistema. Nos interesa especialmente el caso en el que la variación de entalpía es negativa, se desprende calor, pero la variación de entropía también es negativa porque estamos hablando de un sistema
que se está estructurando, está bailando para mantener su estructura. Y vemos que en este caso, de lo que depende que el proceso sea espontáneo o no, es de que estemos en un rango de bajas temperaturas. Y aquí me pregunto, ¿no es acaso en las épocas, en las estaciones frías en invierno, principalmente cuando hay mayor grado de transmisión del virus del Krepelve? Más allá de que, por supuesto, la reacción concreta a nivel interno acontece a temperatura constante. Somos seres que tenemos la temperatura de nuestro organismo a un valor constante, aunque cuando enfermamos y desarrollamos fiebre, eso cambia también. Así que puede ser también una explicación de por qué desarrollamos la fiebre, para revertir el grado de espontaneidad de ese proceso.